Buenos días, mi nombre es Marcia Alejandra Castro Ramos. A continuación voy a dar a conocer el sistema de agroindustria en la caña panelera. Generalidades del cultivo de la caña. La temperatura debe ser de 25 a 30 grados centígrados. La altura debe estar en un promedio entre los 500 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. La caña necesita mucho sol para poder crecer, es por esto que necesita una luminosidad alta. La más recomendada es entre 5 y 7 horas diarias. La precipitación anual debe ser de 1500 a 1750 milímetros para que exista un buen desarrollo del cultivo, teniendo en cuenta pues las condiciones del suelo que son muy importantes, como un buen drenaje. Los suelos más recomendados deben ser franco-arcillosos, que no se encharquen, con un pH, es decir, una acidez entre 5,5 y 7,5. Bueno, la caña en Colombia se produce en los departamentos de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Cauca, Caldas, Nariño y norte de Santander. Como podemos observar, es un campo muy amplio. Equivale al 9% de los cultivos permanentes en Colombia. Acabo como un datico. Colombia es el segundo productor de panela en el mundo, después de la India. Y pues somos los primeros en consumirla, la panela. Bueno, para la implementación del cultivo, lo primero que se debe hacer es preparar el terreno. Entonces se hace un despeje parcial del lote. Después de 8 a 15 días aproximadamente se realiza un trazado. Se hacen unas zanjas, como se puede observar ahí, de 40 centímetros de largo y aproximadamente 20 centímetros de profundidad. Muchas veces hay que arreglar los suelos, entonces para mejorar su acidez muchas veces se le puede aplicar cal o materia orgánica. En el momento de siembra se debe tener en cuenta con semillas que tengan de 3 a 5 yemas, aproximadamente 40 centímetros de largo, y debe tenerse muy en cuenta que los brotes queden sembrados hacia arriba y que no exista ningún rompimiento de estos y por ende pues menos productividad. Después de los 3 meses se limpia la maleza, que es una plaga muy, digamos, la maleza ataca mucho la caña, y a los 6 meses se abona. Después de los 16 meses se analiza la madurez de la caña con un refractómetro, lo que quiere indicar que después de 20 grados Brix la caña está lista para cortar. Aquí un dato pequeñito, existen unas plagas como el barrenador, que es el más comúnmente visto dentro de la caña, que puede afectar perfora el taño, daña las plantas, daña el cogollo, provoca entrenudos, hasta puede ocasionar el rompimiento del mismo tallo. Existen algunas prácticas, ¿sí?, que pueden de pronto ayudarnos a evitar pues que este tipo de plagas afecten mucho a nuestro cultivo. Existen las plantas oligoquímicas, las cuales son como un repelente contra diversos tipos de plagas. Existe también pues la implementación de sistemas agroforestales, ¿sí?, como cedro, como la moringa. Aparte de que nos genera más recursos, ¿sí?, más productividad e ingresos económicos, también nos está generando pues sombrío y pues nos está generando que las plagas pues no ataquen potencialmente al cultivo de la caña. Bueno, después ya de estar cortada la caña, ¿sí?, entonces se lleva al trapiche. Y aquí comienza pues el proceso de agroindustria. Entonces después, básicamente siempre es en mulas. Pesan el viaje y se almacena en el apronte. Algunas características pues que tiene que tener el apronte es que tiene que tener una corta distancia a la molienda, porque así se evita pues que exista la deshidratación de los tallos y se acelere pues la producción de glucosa y sacarosa y fructosa en la caña, lo que disminuye por ende la producción y la calidad de los productos derivados como la panela. Entonces aquí comienza pues el proceso de post cosecha. Entonces aquí hay que tener en cuenta pues las condiciones fitosanitarias, los elementos de protección personal, que al momento de
de estar pues trabajando en estas labores, como los guantes, el gorro, unas botas y una bata. Y pues para poder garantizar los criterios de calidad y la inequidad del producto. Voy a dar a conocer pues como el proceso principal de la molienda. Entonces la molienda se extrae el jugo, ¿sí? En los molinos. Cuando queda el gabazo muy entero, pues se vuelve a poner otra vez para que se muela. De aquí pasa a un tamiz con impurezas. Entonces aquí comienza el proceso de la prelimpieza. Los jugos se almacenan en un pozuelo donde se almacena aproximadamente 1800 litros. Luego estos bajan a la primer paila, donde entran en calentamientos por medio de vapor. A lo que se tengan temperaturas más o menos de 60 a 65 grados, se agregan fluculantes pues para que la cachaza pueda flotar y comenzar el descachazado. Después de este proceso se pasa a una segunda paila, donde se le hace otra nueva prelimpieza corrigiendo pues el pH y el gabacillo, pasando así de esta manera a una tercera paila, donde se hacen pues las mieles con concentraciones aproximadamente de 65 a 70 grados centígrados. Pasan a concentraciones, bueno, después se pasa pues a otra paila, donde tiene concentraciones aproximadamente de 126 a 135 grados centígrados. Aquí se pasan por unas bateas, por medio de una válvula, comiendo, bueno, ya que en la paila de 126 grados centígrados comienza como ya a verse la consistencia de la melaza. Aquí luego de esto pasa a unas válvulas por unas bateas donde se comienza el proceso de batido, ¿sí? Y es aquí donde pues ya se empieza pues a generar pues varios subproductos. Entonces si uno quiere por ejemplo el de la panela, empieza con el moldeo de la panela en los moldes adecuados. Si quiere uno por ejemplo el proceso de panela pulverizada, entonces aquí se deja enfriar la miel, comienza un proceso pues de los jugos entran con pH de adicional pues de 5,5, entonces se le debe adicionar cal y algo otros elementos para que su compuesto suba a 6,6 con una temperatura ya de 130 grados centígrados. Ya estas mieles pues pasan por el proceso de batido como había mencionado y comienza pues el proceso de ya pulverizado, empaquetado, venta y distribución. Bueno, cabe destacar que la panela, pues, la caña panelera como tal, genera muchos derivados. Entonces está la miel, ¿sí? La panela, el azúcar, pero también genera desechos, pues, como el gabacillo, que es un muy buen fertilizante. Sirve para, pues, para hacer abonos, para el ganado, el gabazo. El cogollo y el tallo, por ejemplo, también se usan para usos de alimentación de animales, etcétera. Genera pues residuos orgánicos, ¿sí? Otros subproductos son la cachaza, ¿sí? El bagazo, bueno, la melaza, vinaza también pueden proporcionar. Y conservas y conservas pues mezcladas con frutas, por ejemplo, como los bocadillos con panela, la producción de mermeladas, etcétera. La importancia de la caña panelera, pues a nivel colombiano, y no solo colombiano, sino a nivel mundial, es de gran importancia, ¿sí? Los sistemas agroindustriales de la caña panelera se han visto muy eficientes, ¿sí? Tienen mucha importancia dentro del sector económico. Es uno de los principales cultivos agroindustriales en la zona rural, ¿sí? Después del café. El área sembrada que ocupa también es pues beneficia muchísimo. La generación de empleo, este es un factor muy importante, la generación de empleo directo. En el campo, ¿sí? En el momento de siembra, de corte, y en el trapiche en el momento de la molienda. El valor nutricional de la panela, pues tiene muchos nutrientes y muchos minerales muy buenos. Se usa, pues es de uso directo e indirecto en los productos y subproductos que hacen parte de la alimentación humana ambiental, como les mencionaba. Entonces, que hay, por ejemplo, residuos agrícolas. Que las hojas, que el cogollo de las hojas, que el tallo, que el bagazo, que el gabacín. Entonces nos sirven pues para autosostener, digamos, los predios, más que todo. Entonces, pues, ese es básicamente el sistema de la agroindustria de la caña panelera. Muchísimas gracias.